Excelente, parte 2 de el segundo Éxodo. En la sesión anterior nos habíamos quedado en las distintas oportunidades que ha buscado el enemigo de sofocar eh, al pueblo de Dios, la sana doctrina y el plan de redención. Como sabía que iba a llegar el Redentor, iba a venir un Mesías, trató de eliminarlo siendo bebé. Más adelante el pueblo hebreo, que era el único pueblo eh, que guardaba alabanza a el único Dios verdadero, es llevado en cautiverio, es esclavizado. Después nace el Mesías y al no vencerlo como bebé, intenta vencerlo como adulto, lo intenta tentar y más tarde piensa que lo ha vencido en la cruz. Y después, la sana doctrina que dejó el Mesías, la infiltra y la tergiversa para tratar de sofocar la verdad que él dejó. Habíamos hablado de las 12 tribus, de la ruptura del reino y de que había habido un número de tribus que se desplegaron al norte y otras al sur. Y que se mezclaron las del norte, perdieron su identidad, en menor o mayor grado su identidad judía por la mezcla que se realizó. Y es precisamente el pueblo de Samaria, los samaritanos, ellos son el resultado de esta mezcla. Y por eso los consideraban los judíos, es decir, la casa de Judá, los consideraban detestables porque se habían contaminado con el mundo pagano. Entonces la mujer samaritana es parte de este pueblo. Y ella, en su encuentro con el Mesías, precisamente retoma esta cuestión de la adoración, si debe ser en Jerusalén, tal y como está escrito en la Torá, o si es como ellos la guardan y la observan en base a lo que se les enseñó a consecuencia de los cambios que trajo Jeroboam. Juan 4:21 dice, pregunta dónde se debe adorar, etc. Jesús responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y aclara, ustedes adoran lo que no saben, porque están confundidos. Pero nosotros sabemos cómo debe ser la adoración, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y de hecho ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La salvación viene de los judíos, porque el pueblo judío guardaba la enseñanza de Dios. Claro, le habían agregado, en desobediencia a la enseñanza de Dios, habían agregado
por el celo de querer guardar la ley. Pero Jesús, como el más íntegro y mejor maestro y juez de la ley, les vino a aclarar: esto que ustedes hacen no es parte de la enseñanza. Esto que ustedes requieren no es parte de la enseñanza, es decir, de la Torá, o como diríamos actualmente, bíblico. Si el mandamiento del Shabbat decía que no se debe trabajar, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que está en tus puertas, ni tus animales, ellos le agregaban que no podías caminar cierto número de pasos, que no podías cargar libros, que no podías cargar el manto, que tenías que lavarte tus manos y los jarros antes y purificarlos antes de comer. A esas cosas se les conoce como alajás o obras del legalismo, tradiciones de los fariseos, de los ancianos, tradiciones que ahora son tradiciones rabínicas. Y Jesús claramente dijo: bien invalidan ustedes el mandamiento original siguiendo tradiciones de hombres, o alajás, o tradiciones de ancianos. Lo mismo diría Jesús hoy a la congregación actual. Bien invalidan el mandamiento de la enseñanza de la Torá, que yo dejé claramente explicado con ejemplos de vida, testimonios de vida, para seguir sus tradiciones. Y ahora volvemos a la parte a la que se le ponga atención, que pide F.F. Bosworth, de la distinción entre la casa de Israel y la casa de Judá. Romanos 11:11 habla del remanente de Israel. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? La respuesta de Pablo es contundente: de ninguna manera. De tal forma que la doctrina del reemplazo, la sustitución, que es una doctrina de la mayoría del cristianismo, que se cree que ha sido elegido para reemplazar al judío, al pueblo judío, que se cree la mentira que trajo el Imperio Romano, que ya leímos anteriormente en el capítulo anterior. Y que da lugar a las falsas doctrinas de una nueva religión, de un, entre comillas, nuevo pacto, y de la abolición de las leyes que se consideran judías, siendo que el Mesías claramente dijo: no he venido a abolir ni la ley ni la enseñanza de los profetas. Más, todavía más, dijo: mientras exista cielo y tierra, ni una jota ni una tilde de la ley debe ser cambiada. Textualmente, en su versión original, ni un adorno de la caligrafía puede ser cambiada, mucho menos un día de reposo o una ley dietética o una santa convocación. ¿Acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Nos volvemos a encontrar con la tribu del sur. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde el principio. Más adelante, en el versículo 17 dice: toma en cuenta que si algunas de las ramas fueron cortadas, estamos hablando de un árbol, de un olivo que es Judá, la casa de Judá. Es decir,
el judaísmo. Si algunas de las ramas fueron cortadas por por la inhabilidad de reconocer a su Mesías, algunas, no todas, algunas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar. Y gracias a ese injerto, a que has sido adoptado a esta enseñanza y que te hemos hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de este olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. La sana doctrina es la que nos sustenta a nosotros, no nuestras falsas doctrinas, ni nuestras creencias, ni nuestras doctrinas de una nueva religión. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado, y de acuerdo, pero por su incredulidad fueron cortadas, la incredulidad al Mesías. Tú te mantienes firme por la fe en Jesús, el Mesías, pero no seas soberbio, sino más bien temeroso, porque si Dios no perdonó a sus ramas naturales, tampoco a ti perdonará. ¿Perdonará qué? Tu falsa doctrina, tu doctrina del reemplazo, la sustitución de un día de reposo, de una santa convocación, de una ley dietética. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Aquí está hablando del remanente de Israel. Y Jeremías 31:7 dice, así dice el Señor, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen, salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas, y entre llantos vendrán, y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, y mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor, y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob. ¿De dónde y de qué? De Babilonia, del pecado, de la ignorancia, de la desobediencia, de la falsa doctrina. La gran multitud con túnicas blancas, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y apareció una gran multitud, tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano, tal y como lo ordena la santa convocación de la fiesta de cabañas. Ramas de palma, proclamando a gran voz la salvación
viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Este es el segundo Éxodo. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo: ciertamente aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, y han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais conocidos como incircuncisión, debido a la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y porque de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne enemistades, no ley, enemistad, debido a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, para que mediante la cruz pudiera reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre, de nuevo, el fundamento de los apóstoles y los profetas, y toda esa es la enseñanza de la Torá, siendo la principal piedra del ángulo el testimonio, el análisis, la aclaración, el ejemplo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová, la enseñanza de Dios. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí que hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Israel, esta es la casa de Israel, es decir, el reino del norte que se mezcló con las naciones y que pervirtió su sana doctrina en Babilonia. Ahora viene la reunión de Judá e Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel y sus compañeros. Igual que en el primer éxodo, una multitud mixta, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Y muy importante, y no se contaminarán más con sus ídolos, su idolatría y sus abominaciones, y con sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esto es salir de las falsas doctrinas y volver a la sana doctrina que está fundamentada en la enseñanza de Jesús, los apóstoles y los profetas. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán lógicamente, como mencioné anteriormente, en mis preceptos,
en mis estatutos y los guardarán y los pondrán por obra. Por eso debemos saber que es un precepto, un estatuto, una ordenanza, un decreto. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo. Estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Ezequiel 24, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Y aquí viene la parte más fascinante. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, todas las falsas doctrinas y los pecados de conocimiento, de ignorancia. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de piedra que tienen y pondré un corazón de carne para infundir mi espíritu en ustedes, para que sigan mis estatutos y obedezcan todas mis leyes. En la siguiente sesión vamos a ver que precisamente cada una de estas cosas que menciona Ezequiel y los versículos anteriores son el plan de redención, el plan de purificación, justificación, santificación y sellamiento. Y el camino de Pascua a Pentecostés, de Pesaj a Shavuot.